Las Escrituras dicen en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y a partir del verso 19, dice, también tenemos la palabra profética, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una lámpara que ilumina en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Sabiendo esto, antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación privada, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, la Biblia dice que luego del diluvio, Noé y sus hijos pues comenzaron a poblar la tierra. De uno de los descendientes de Noé, es decir, su hijo Cam, el cual por cierto había visto a su padre de manera inapropiada, pues estaba desnudo, y más bien se mofó de él, no así sus otros hijos, los cuales vinieron de espaldas sin mirar la desnudez de su padre y le cubrieron. Y de esa manera Noé maldijo a Cam, a su descendencia. La descendencia de Cam es Canaán. Ahora, ¿qué ocurre? De la descendencia de Cam vino Nimrod. Nimrod fue considerado poderoso cazador delante de Dios. Pero cuando en el contexto de cazador, en realidad Nimrod fue un cazador de seres humanos, de hombres. Nimrod conquistó varias ciudades y estableció un reino llamado Babel. Allí en Babel, en Génesis capítulo 11, los hombres erigieron una gran pirámide, una gran torre en forma piramidal. Desde allí establecieron un gobierno humano, pues querían gobernar ellos mismos la tierra. Y de esa manera querían que Dios no les dispersara, pues Dios quería poblar toda la tierra. Recuerden que todos los hombres del mundo antiguo habían muerto, salvo Noé y sus hijos. Así que entonces descendió Dios junto a sus ángeles y confundieron las lenguas de los hombres, y ya no se entendían, de tal manera que aquellos que se entendían en pequeños grupos se dispersaron, pues Dios hace como Él quiere, Él es soberano. De esa manera vemos el primer intento de los seres humanos de establecer un gobierno mundial. Bien, ahora venimos al contexto actual. ¿Por qué hemos comenzado por aquí? Bien, los eventos que hemos visto recientemente nos muestran, así como cuando grandes nubarrones se ciernen sobre el horizonte y sabemos que viene una tormenta o que viene al menos una lluvia abundante, y las personas se resguardan, pues saben que si están a la intemperie podrían enfermarse. Así nosotros tenemos que cobijarnos debajo de esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar muy atentos, porque como decía la Escritura, nunca la profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, desde Génesis y Apocalipsis, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Bien, hemos visto cómo Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, y sobre esto vamos a entrar un poco en detalle, ha comenzado a dar señales de debilidad
ha comenzado a dar señales de que su reinado, de que su poderío ha comenzado a languidecer, ha comenzado como alguien que está enfermo, y comienzan a verse los primeros síntomas de una enfermedad interna peligrosa que podría ponerle fin a la persona. Así exactamente, las señales que vemos nos muestran exactamente cuál es el gobierno que sucederá a esta nación. Quiero comenzar haciendo un recuento, porque la palabra nuevo orden mundial, que es exactamente lo que está tocando a las puertas del mundo entero, aunque las personas no quieran aceptarlo, porque incluso esto se ha llegado a demonizarlo o a convertir en objeto de burlas, pues Satanás sabe muy bien cómo engañar a las personas. Así que ellos intentarán hacerle creer a usted que esto no es más que teorías de conspiración. Pero lo que estamos viendo es algo totalmente inusual. Hemos visto escenas de caos, escenas imperdonables, y escenas donde muestran cómo la nación más poderosa del mundo, que estuvo 20 años en Afganistán, guerra la cual ha producido veteranos de guerra mutilados, sin piernas, sin brazos, veteranos de guerra muertos en Afganistán. Hemos visto cómo en su retirada desordenada, cómo en su retirada sin ningún tipo de orden, se han dejado atrás 83 millones, según las palabras del propio presidente Trump, en armamento, en drones top secrets, en armas super modernas, en todo tipo de armamento militar del más avanzado y del cual los enemigos de Estados Unidos están muy interesados en obtener. Hemos visto cómo los talibanes, los cuales quiero explicar que son organizaciones, son personas que están organizadas en tribus, son prácticamente personas sin ningún tipo de civilización, son personas que solamente tienen una visión extremista, una visión de establecer en el mundo un califato mundial. ¿Qué es un califato mundial? Someter al mundo bajo la ley Sharia, debajo de alguien que están esperando a ellos, que es el imán llamado el Mahdi, el último de los imanes, que supuestamente va a establecer el dominio del Islam sobre el mundo entero. Es por eso que estamos viendo imágenes de cómo después de 20 años en el cual los afganos y las mujeres afganas habían disfrutado de cierta libertad, la cual nunca ellos habían conocido. Las mujeres habían comenzado a tener oportunidades, por lo menos a tener oportunidad de estudiar, de incorporarse a un trabajo. Los hombres habían conocido una libertad, había existido por primera vez cierto periodismo en Afganistán. Tenían su propia policía durante 20 años. Hubieron personas que al menos tuvieron cierta esperanza. Pero ahora han sido dejados, abandonados a su suerte por la actual administración de Estados Unidos, o mejor digamos, por el poder detrás del poder, por aquellos que tenían esto en sus planes y en sus proyectos para crear un caos. Recuerden esto: Afganistán, quiero decirles, es el primer productor de opio del mundo entero. Pero también Afganistán es el primer productor, o tienen minerales súper importantes como el litio. Nuestras baterías usan litio. Esto es súper importante. Es por eso que China ha comenzado a tener conversaciones y negocios con el Talibán. Y recordemos que China es uno de los actores de la confrontación final, cuando el río Éufrates se seque y vengan los reyes del Oriente a atacar a Israel. Recordemos esto: China será una de las confederaciones finales. Vamos a entrar en materia. Recuerden que
lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Voy a irme refiriendo a cómo el mundo ha ido cambiando y cómo se ha ido dando los pasos necesarios para el nuevo orden mundial o para la implementación de un sistema que ha sido ensayado en múltiples ocasiones. En primer lugar, los artífices del nuevo orden mundial, aquellos que tienen planes de dominación mundial, pues no hacen nada a la aventura. Ellos hacen primero ciertos ensayos en diferentes naciones, bajo diferentes circunstancias, para probar lo que luego implementan. Así que todo esto viene desde mucho tiempo antes. Vamos a referirnos a la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar de los días en que Adolfo Hitler se erigió como el Führer, con el apoyo monetario de muchas bancas, ¿ok? Y de esa manera Adolfo Hitler tenía aliados. Tuvo como aliado a Mussolini, un dictador italiano, y de igual manera a Hirohito, un emperador japonés. Y esto fue lo que ocurrió. Adolfo Hitler llegó a ser tan creído, sus discursos eran extremadamente convincentes para algunos y exaltaba el poder de cierto grupo étnico, la raza aria. De tal manera que cuando le oían hablar, las personas quedaban cautivados bajo el discurso. Adolfo Hitler fue un gran orador. Era tan creído que en una ocasión invitó a Mussolini y ordenó a sus soldados marchar hacia un abismo. Sus soldados caían en el nombre del Führer y perdían la vida hasta que Hitler les ordenó detenerse. Y esto impresionó a Mussolini. Así eran los soldados alemanes. No obstante, ellos se dirigieron contra Rusia, pero fueron perdiendo soldados o dejando soldados por todas partes, por todas las naciones que iban conquistando. Incluso Gran Bretaña tembló delante de Alemania, delante de la Alemania hitleriana. Francia fue devastada. Nadie podía hacer frente al Führer, pero obviamente iba dejando soldados por doquier. Y su principal objetivo, el odio de Hitler, se dirigió específicamente contra los judíos. Él exterminó 6 millones de judíos, estableció campos de concentración, cámaras de gases, donde eran asesinados brutalmente los judíos. Ahora vemos que este Hitler era una figura de una clase de anticristo. El apóstol Juan dijo que vendrían anticristos. Así que Hitler es una figura de anticristo. ¿Qué ocurrió? Él no pudo entrar en Moscú. Él no pudo entrar, no pudo tomar, pues Estados Unidos y Rusia, los rusos verdaderamente pelearon fieramente, pero también los Estados Unidos convirtieron todas sus tiendas, todas sus factorías en fábrica de armas, y atacaron y contrarrestaron. Hubo una gran confrontación contra los japoneses cuando ellos atacaron Pearl Harbor. Y ya saben lo que ocurrió. Estados Unidos dejó caer su bomba atómica, nunca conocida en el mundo antes, en Hiroshima y en Nagasaki. Y murieron muchas personas y hasta hoy nacen personas afectadas como consecuencia de este ataque nuclear. Ahí mismo, obviamente, Hirohito capituló. Hitler iba quedando solo. El frío ruso comenzó a ser blanco en el ejército alemán. Los tanques rusos comenzaron a abrirse paso, los Panzers.
los Panzer eran alemanes. Los tanques rusos comenzaron a abrirse pasos y con el apoyo económico que Estados Unidos brindó a Rusia, se logró derrotar al enemigo fascista. Y a partir de entonces la configuración del mundo cambió. El mundo se dirigió entonces y se repartieron las esferas del poder entre las dos grandes superpotencias. Y de ahí nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y de igual manera, los Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial, compitiendo con la Unión Soviética. Pero las dos grandes esferas de dominación, recuerden que Alemania se dividió en Alemania Oriental y Alemania Occidental. La Alemania Occidental fue la RFA, y la Alemania Oriental fue la RDA. Obviamente hubo una diferencia siempre y un mejor desarrollo económico producto del sistema capitalista en la República Federal Alemana. Hasta que gracias a Dios aquel gran muro que dividía ambas repúblicas y que en un momento separó a los familiares que nunca más se vieron, y donde los soldados rusos disparaban salvajemente a aquellos que intentaban cruzar a la Alemania Federal y los mataban en el cruce de ese muro. Hasta que un día, en el año 1989, Mikhail Gorbachev, quien había estudiado en escuelas norteamericanas, de acuerdo con Ronald Reagan, decidieron que había una mejor oportunidad para el mundo. Pero recuerden eso, ahí había una configuración. Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubieron momentos dificilísimos. Recuerden la guerra de Vietnam. Recuerden la crisis de octubre, cuando los soviéticos, los rusos, trajeron misiles encubiertos a Cuba. Cuba está a 90 millas de las costas de Estados Unidos, probablemente de Cayo Hueso. De hecho, hay una señal en Cayo Hueso que marca 90 millas desde ese punto hasta las costas de Cuba. Así que misiles apuntaban directamente a los Estados Unidos, eran misiles rusos. Cuando el señor Kennedy detectó, Robert el hermano, cuando Kennedy detectó lo que estaba ocurriendo, avisado por la CIA, se creó una crisis mundial. Se reunieron de emergencia y se determinó que los cohetes debían salir de Cuba o Cuba sería borrada del mapa. Y de esa manera, obviamente, habría una guerra mundial. Se produciría una guerra mundial entre los aliados rusos. Recuerden que Rusia abarcó a lo que son los países que estaban cerca de él, como Hungría, como Polonia, pero también a muchos de estos países que terminan en TAN, Afganistán, y otros países que terminan con TAN, estaban bajo el dominio ruso. Bien, los barcos rusos avanzaron en dirección a donde estaba la crisis. Kennedy le estableció un límite: si traspasas este límite, dispararemos. Fue un momento de tensión. Khrushchev, líder del Partido Comunista Ruso, permitió que los barcos rusos avanzaran, soviéticos, hasta el límite que Kennedy les había establecido, y que si traspasarían serían hundidos. Eso daría comienzo inmediatamente a una guerra mundial. ¿Y qué ocurrió? En el momento que llegaron al punto establecido, los barcos se detuvieron. Y una negociación interna encubierta entre Khrushchev y Kennedy hizo que se diera la orden de extraer los misiles nucleares que apuntaban desde Cuba a los Estados Unidos, aún sin la aprobación del dictador criminal y asesino Fidel Castro. De esta manera
se vivía aquellos días y la configuración del orden mundial de aquellos tiempos. La Unión Soviética subventaba a sus países, entre ellos Cuba, entre ellos Polonia, Hungría. Se comenzó a racionalizar los alimentos y se creó una clase poderosa que dominaba, mientras la clase media desaparecía totalmente de esos países. ¡Qué sorpresa! Así será en el nuevo orden mundial. No existirá una clase media, existirá una clase dominante, existirá un dictador mundial que dominará el mundo entero. Y todo esto no han sido más que ensayos. Recuerden, algunas personas se preguntan por qué hubo un acuerdo entre Khrushchev y Kennedy de no agresión a Cuba. Esas fueron algunas de las condiciones para poder extraer los misiles que apuntaban desde Cuba a solo 90 millas a la frontera sur de Estados Unidos. Esa era la situación. Luego de las negociaciones, entonces se permitió que Cuba permaneciese. Y así fue. Cuba estuvo sostenida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuya doctrina era totalmente marxista y, póngale comillas, atea. Porque el marxismo es irreconciliable con las escrituras. Es por eso que algunos hablan sin saber y dicen: la religión es el opio de los pueblos. Sí, esas fueron palabras marxistas. Y cuando algunos le dan la gloria a Fidel Castro cuando dice: condenadme la historia, no importa, la historia me absolverá, no sabes que fueron palabras dichas por el Führer, por Adolfo Hitler, exactamente. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Hasta que llegó, como les decía antes, y perdónenme que les haya hecho esta especie de introducción de historia, hasta que llegó el año 1989. Llegó el tiempo de la perestroika. Un presidente norteamericano que fue un actor antes, señor Ronald Reagan, llegó a un acuerdo, entre comillas, con Mikhail Gorbachev, con una mentalidad occidental. Y de esa manera se declaró que a partir de allí la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cesaría. Y se le dio la libertad a los países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso produjo un caos en aquella área. Y entonces el mundo pasó de tener un orden mundial configurado debajo de dos superpotencias o dos potencias mundiales como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, que crearon la OTAN. La OTAN es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, debajo del cual están Alemania, están Francia y la mayoría de los países europeos. Un ataque a uno de los miembros de la OTAN es un ataque a todos. Mientras la Unión Soviética pues tenía todos aquellos países que dominaba. Un ataque a uno de ellos era también un ataque a todos. Pero con Mikhail Gorbachev todo cambió. Y en 1989 cesó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos se esforzaban por brindar una buena imagen al mundo, especialmente en el área del deporte, especialmente en el área de la educación y de la medicina, porque pretendían presentar a Cuba, como es una de las naciones, por ejemplo, aquí en América, como la vitrina al mundo entero para atraer a los movimientos sociales que se han creado y guerrilleros comunistas y terroristas que se crearon en toda la América, desde el propio Salvador hasta Perú, hasta muchos movimientos que fueron inspirados en esto por el engaño ruso y el engaño de Cuba. Cuba se convirtió en el mejor experimento de los artífices del nuevo orden mundial. Todo esto había comenzado después del término del Imperio Británico, el cual dominaba sobre Israel. En 1948, ante los ojos asombrados del mundo, un Israel que era desconocido, pues había estado disperso por toda la faz del mundo, en un solo día se convirtió en una nación.
cuando Naciones Unidas declaró que Israel sería un Estado. 14 de mayo de 1948. A partir de allí las cosas comenzaron a cambiar. Pero ahora el mundo se repartía, o el mundo establecía una sola potencia mundial llamada Estados Unidos. En aquel momento Rusia no pasaba de ser más que una provincia, más que uno de las provincias de la URSS. Rusia quedó devastada. ¿Entendemos eso? China no era nadie, no existía. Estaban detrás de sus murallas. No había ningún tipo de desarrollo. Quiero que vayamos transitando por la historia para llegar a lo que dice la Biblia. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar muy atentos. Y el momento que vivimos es crucial, porque el nuevo orden mundial toca nuestras puertas y nos dice: ha llegado mi tiempo. La semana más oscura, los 7 años más terribles que el mundo vivirá, está por entrar. Bien, ¿qué ocurrió entonces? Estados Unidos como una superpotencia mundial, y así fue desde 1989 hasta que comenzó su caída. ¿Saben cuándo? El 11 de septiembre del 2001. Comenzó el principio del fin. Comenzó el nuevo orden, el último de los órdenes mundiales, que traerá un gobierno que ya no será humano. Porque será, dice la Biblia, que el dragón, allí en Apocalipsis 13, le dará todo su poder y su trono a la bestia. Y que el anticristo es levantado por obra de Satanás mismo. Así que estamos a punto de ver la caída de la última unipotencia mundial, porque antes fue bipolar. Estaba Rusia y estaba Estados Unidos. Ahora es unipolar y la potencia militar más fuerte del mundo es Estados Unidos. Económicamente es Estados Unidos, pero está mostrando debilidad al mundo, está mostrando síntomas de que está enferma y enferma gravemente. Vamos a entrar en materia. Recordemos esto. El centro de poder de los Estados Unidos, o lo que representaba el Empire State, el New York y las Torres Gemelas, fueron atacadas el 11 de septiembre del 2001 bajo el gobierno de George W. Bush. Fue algo asombroso. Vimos cómo aviones golpeaban las Torres Gemelas, pero además golpeaban el centro militar de Estados Unidos, es decir, el Pentágono. Una parte del Pentágono ardió por ataques supuestamente terroristas. Y digo supuestamente porque es cuestionable. Hemos visto toda la forma en que las Torres Gemelas cayeron, la manera en que cayeron. Hemos visto el alto grado de calor que se mantuvo allí luego de la caída de las torres. Pero no queremos especular sobre esto. Queremos dar a entender que a partir de ahí la libertad de los americanos bajo la ley patriota comenzó a ser cercenada. Ya no era una guerra contra un definido estado o contra una definida nación o contra un grupo militar. Ahora el terrorismo cambiaba las reglas del juego. Y los que están detrás de todo esto, los que se esconden en el Club de Bilderberg, el cual fue fundado en 1954, tengan esto en mente, el Estado de Israel en 1948, el Club de Bilderberg en 1954. Ellos pueden hablar de ciertas cosas, pero no pueden dar informaciones de personas, y lo que allí se habla la prensa no tiene acceso. Son los hombres más poderosos del mundo. Las grandes farmacéuticas, los dueños de las grandes farmacéuticas, George Soros, Bill Gates, Henry Kissinger, George Bush padre, George Bush hijo, todos ellos están allí. Bill Clinton, Barack Obama es parte de todo esto. Son solamente pupis.
obreros al servicio de los poderosos. Allí se le da la gloria a un don llamado Rothschild, dueño o el principal cabeza de la Reserva Federal del mundo entero. El año, la crisis de las Torres Gemelas trajo un ataque a Irak en busca de armas de destrucción, de armas químicas. Se mostraban imágenes de kurdos, los kurdos muertos, y se hablaba de armas escondidas y se atacó Kuwait. Perdón, se hablaba de que Saddam Hussein atacaría Kuwait. Saddam Hussein mantenía cierto equilibrio en aquella área. Había estado en una guerra de más de 10 años con Irán. Y recuerden, donde Saddam Hussein era en aquel momento un dictador brutal, era en Irak. En las afueras de Irak está Babilonia. Y tuvo una guerra sin cuartel durante 10 años y había un equilibrio contra el Shah de Irán. Irán representa Persia, el reino que sucedió precisamente a Babilonia. Pero todos temían a Saddam Hussein. Saddam Hussein era el hombre fuerte de Irak. Saddam Hussein, si no lo sabían, era un aliado de Estados Unidos, como también lo era el Shah. Pero era necesario que cayese Saddam Hussein para crear el caos. Cuando Saddam Hussein cayó y se creó el caos, un vacío de poder en aquella área, entonces comenzaron a emerger organizaciones terroristas y a tomar el control de Irak. Las tropas norteamericanas estaban allí, pero eso no hizo que Al-Qaeda, eso no hizo que no naciera el Estado Islámico y que Bin Laden, junto con Al-Qaeda y sus lugartenientes, perpetraran este ataque a las Torres Gemelas. Misteriosamente, esos aviones lograron burlar la vigilancia de los satélites norteamericanos y entrar en suelo norteamericano. Si alguno tiene oído, que oiga. Comenzaba el principio del fin, comenzaban a cercenarse las libertades de la nación. Luego vino el año 2008 y un presidente de raza negra por primera vez subió al poder de los Estados Unidos con una verborrea convincente, un hombre que mostraba imagen de deportista, un hombre que lucía muy bien y que hacía sentir bien a las minorías étnicas de Estados Unidos. Y muchos le dieron el apoyo a Barack Hussein Obama. Lo primero que hizo Barack Hussein Obama fue hacer cambios profundos en lo que hasta entonces se conocía como un gobierno en Estados Unidos. Él legalizó el homosexualismo en Estados Unidos. Él legalizó el uso de la marihuana dañina que destroza la mente de los jóvenes, que los sumen en un éxtasis y los lleva al nuevo paso, o al nuevo deseo, la nueva aspiración, la nueva necesidad del cuerpo, que es el crack, que es la cocaína, que es la heroína. Se comenzaron a admitir